Bienvenidos nuevamente al canal de Proyecto Orión y hoy tenemos una conversación bastante interesante en vivo donde he querido traer al canal a grandes referentes de toda esta corriente que tiene que ver mucho con el revisionismo, el misterio, la espiritualidad y la investigación, donde tratamos de aportar versiones alternativas que nunca antes fueron reveladas sobre distintos temas relacionados como la historia, la religión y cómo esto pudo influir de alguna manera en la evolución humana hasta nuestros días. Y a causa del vivo del lunes pasado, hoy traemos al canal invitados que mis suscriptores aquí en Proyectorium ven bastante. Y he querido llevar a la mesa un tema impactante y que muy pocos divulgadores han hablado sobre este tema, y se trata sobre las divisiones religiosas. Pero antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a los participantes que se encuentran aquí presentes. Y hoy tenemos al canal a Salim Hasir de Flecha Antigua. Muchos de los suscriptores de mi canal tienen ya como referencia este canal por sus amplias investigaciones sobre temas como los arcontes, los Elohim, temas de profecía, incluso de búsqueda de una espiritualidad personal. Y una vez tuvimos una charla, tanto en mi canal como yo en el suyo, y así que bueno, bienvenido Salim, unas palabras. Gracias Simón y gracias también a William y a David por estar aquí con nosotros y a toda la audiencia de Proyecto Orión. Un fuerte abrazo para todos. Complacido de estar aquí una vez más. El segundo invitado es William Matamoros, del canal Despierta, este es el tiempo, que se caracteriza por hacer sus propias investigaciones para su canal, tomando como fuente de investigación en común, por ejemplo, como Mauro Iglino, Enrico Baccarini, César Silva, incluso Paul Wallis. Y con una peculiaridad que a mí me llama bastante la atención es que él estuvo 22 años dentro de la religión. Y las preguntas que él hizo en su momento a la religión le incomodaban, de tal forma que él empezó su camino personal de la mano de precisamente del canal Descubriendo, que uno de los moderadores era Salim. Bienvenido, William. Hola, un saludo a todos. Hola David, hola Salim. Y bueno, para ti Simón, muchas gracias por la invitación y esperemos de que hoy este programa sea para responder esas preguntas que a veces nos hacemos y que nadie nos da respuesta. Y como último invitado, que ya es de costumbre los lunes, es David Villalba, el productor del canal Mentiras Prohibidas. Ya de alguna manera ha traído información de coleccionistas privados con referente a descubrimientos de unos escritos de la mano de Natalia Smith sobre el origen de la humanidad, de Yahvé, y investigadores como Paul Wallis ya ha hecho mención de dichas investigaciones. Donde Europa ya es algo más conocido, pero aquí en Sudamérica aún no tanto. Bienvenido, David, nuevamente. Muchísimas gracias, Simón. Un gran saludo para dos canales grandes que fueron mi inspiración en su momento. Yo me inspiré mucho en ellos. Y honrado de estar con todos ustedes y, bueno, aportando, como siempre, lo mejor que tenemos. Bueno, muchachos, la dinámica será la siguiente. Para entrar en contexto, quisiera iniciar con una pregunta a cada uno para que puedan responder desde sus fuentes y versiones que puedan tener. Y al finalizar la ronda de la pregunta, si quieren agregar algo más o modificar o hacer preguntas de lo que dijo la otra persona, lo pueden hacer con gusto, con libertad. Y luego de las 5 preguntas podemos hacer como un mini debate o un mini cruce de palabras o de preguntas que uno puede hacerle al otro, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que quiero llevar a la mesa y quiero comenzar con Salim es: ¿por qué existen las divisiones religiosas, siendo que todas adoran de alguna manera al mismo Dios y persiguen supuestamente un mismo fin? Muy buena pregunta, porque esa me la hacía yo cuando desconocía todo esto, ¿no? Bueno, la respuesta a esa pregunta del por qué existen tantas divisiones y que parecería que todas buscan el camino único de un único Dios. Realmente cuando uno investiga cada una de ellas, nos damos cuenta que la visión de Dios que tienen ellas, pues dista la una de la otra. Entonces, cuando investigamos en el más remoto pasado, lo que influenció en el origen de cada una de las religiones, nos damos cuenta que hubo unos personajes que las culturas antiguas llamaban los dioses. Esto tiene diversos términos. Por ejemplo, se conoce como los Elohim, los visitantes, los Chitauri, algunos pueblos, por ejemplo, en América, le llamaban también los dioses. Bueno, tienen distintos nombres que le han colocado. Y la investigación, en mi caso, me llevó a comprender de que estos seres que se presentaban como dioses no eran seres divinos, sino que eran seres corpóreos, físicos, humanoides, pero que no eran terrestres. Procedían de otros mundos en el universo
Y aquí en el planeta Tierra hace miles de años se produjo la visita o la invasión más bien de razas que no pertenecen ni siquiera a nuestro universo cercano. Vienen de otros sistemas, de otros mundos sistémicos. Y una de las cosas que utilizaron como estrategia para poder doblegar a humanidades iniciales, ¿no?, en un camino de ascenso, como lo estamos siendo nosotros, fue el tema de la religiosidad. Ellos instauraron la religión porque nuestros antepasados, esa humanidad primitiva, primero no tenía suficientes herramientas intelectuales ni tampoco espirituales para comprender lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, con la tecnología, con el conocimiento y con la astucia que tenían, lograron mostrarse como seres superiores, de alta superioridad. Aprovecharon el impulso espiritual de la humanidad en ese momento y se establecieron como los dioses del ayer. Entonces, cuando uno mira las diferentes zonas geográficas donde estos seres influenciaron, todo nos apunta a un lugar donde se centró la influencia, y fue principalmente en la zona de Medio Oriente. Ahí comenzó todo y ahí terminará todo. Eso es algo muy interesante, pues algo bastante extenso, pero bueno, así más o menos como para comenzar a responder tu pregunta, la división se debe a la influencia de seres extraterrestres, que cada uno eligió un pueblo, una zona geográfica en específico, y una de las estrategias que utilizó para doblegar y gobernar fue la religión, la organización. Ok, William, nuevamente te repito la pregunta. ¿Por qué existen entonces las divisiones religiosas siendo que todos adoran a un mismo Dios y persiguen un mismo fin? ¿Qué maneja tu fuente, tus investigaciones todos estos años? Bueno, como ya para ustedes es sabido, yo estuve dentro del cristianismo por 22 años. Sí. Entonces, dentro del cristianismo yo miraba que en las diferentes denominaciones, ya fuese evangélicos, pentecostales, bautistas, todas, aún perteneciendo a una misma rama, que es el protestantismo, todas están peleándose una con otras, creyendo de que cada una tiene la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto pasa por el desconocimiento de lo que acaba de decir Salim, de que se está adorando a dioses extraterrenos que han creado las religiones para esto mismo, para la misma división. Recordemos lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9. Dice que cuando el Altísimo, que no es Dios, sino que es el líder de la rebelión, hizo dividir a los hombres, o sea, esto tiene una repercusión grandísima. Dice que hace dividir a los hombres. Esto significa de que los hombres antes de eso estaban unidos. Y es más, el Génesis dice de que todos hablaban una misma lengua. Okay. Entonces dice de que este personaje viene, divide y reparte la tierra a los hombres, divide hasta los lugares donde habitaban, y empieza a dar por heredad a cada Elohim que venía con él, le da un pueblo o una familia. En este caso, a Jehová se le da la familia de Jacob. Y es desde entonces que empiezan las divisiones religiosas. Todos, al final, están adorando a los mismos, pero sin embargo creen que cada uno de ellos tiene la verdad. Yo recuerdo, y te comentaba, creo, Simón, en el programa cuando te estuviste en mi canal, yo iba a una iglesia y si me invitaban en otra, me decían, no, mira, yo te invito a mi iglesia porque en mi iglesia sí se predica la verdad, hermanito. Ahí sí se predica la verdad. Y yo decía, pero yo estoy en una donde también me dicen que predican la verdad. Entonces es una locura, definitivamente. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento. Es el desconocimiento de la adoración a diferentes deidades. Deidades que son extraterrenas. Mira, entre Salim y William acaban de coincidir en una palabra y sería división. David, a pesar de un mismo Dios y de una misma religión, ¿por qué existe este tipo de divisiones? ¿De alguna manera coincides con Salim y William? ¿Cómo sería tu investigación en este caso, en esta pregunta? Sí, yo realmente todos le damos el sustento, ¿verdad?, que creemos
nuestras apreciaciones y en nuestras investigaciones. Yo coincido con ellos en parte. Ahora, como ellos sabrán, creo que ya lo saben, yo accedí a unos manuscritos de coleccionistas privados. Me costó mucho acceder, ¿verdad? Y se habló mucho sobre el trabajo de muchos coleccionistas, de muchos eruditos que fueron censurados en siglos pasados. Uno de ellos fue Nathaniel Smith. Y él presenta otra teoría. ¿Verdad? Como Nathaniel Smith, me quisiera centrar un poco en el trabajo de él para poder avanzar en la respuesta a la pregunta. ¿Cómo Nathaniel Smith accedió a los materiales, ¿verdad? De donde él saca la investigación y donde él obtiene la teoría que él desarrolla? Porque el director de la Universidad de Cornell, donde él era catedrático, se fue a Alemania, se fue a Europa y compró todos los libros y la colección de Franz Bopp, un sabio alemán que en aquel momento la familia estaba vendiendo todos los libros, ¿verdad? Era Douglas White, creo el nombre del rector o el director principal de la universidad. Y eso llevó a Estados Unidos y le encomendó a unos eruditos que de la universidad para que ellos hagan un desglose de esa información, de todo lo que había ahí. Obviamente eso llevó mucho tiempo. Y fue Nathaniel Smith el que después dijo, no, acá dice otra cosa, no dice lo que nos contaron, ¿verdad? Y él empezó a intentar transmitir eso y ahí le empezaron a trabar, ¿verdad? Le empezaron a censurar. Y así fue pasando. Entonces, no consiguió, él escribió para los boletines universitarios, escribió para algunos, más bien periódicos universitarios, ¿verdad? Pero no pudo salir, no pudo editar porque la versión que él tenía era muy contrapuesta a todo lo que en ese momento se tenía por verdad. Y lo que él manifestaba es que los dioses o los dioses supremos nunca estuvieron en nuestro planeta. Que fueron estos seres extraterrenos, como decían aquí nuestros queridos colegas, fueron incubados, así como mostraba un poquitito la película Prometeo, fueron incubados en nuestro planeta y los dioses mayores eran proyecciones holográficas. Hasta él no habla la palabra holográfica, pero sí eran proyecciones lumínicas, hablan en sus trabajos, ¿verdad? Y Yahvé y toda esa cantidad de dioses, digámosle menores, como yo le llamo, fueron incubados aquí y murieron aquí, ¿verdad? De ahí viene también una teoría que nosotros no podemos salir de este planeta. Todo lo que nos presentan como supuesto primado negativo, como nos presenta como una mera ciencia ficción, justamente él dice eso. En otras palabras, no ya en los términos contemporáneos, términos del siglo XXI que hoy manejamos, pero es muy difícil salir porque el planeta tiene unas capas, ¿verdad? De la manera en que nos plantean, al menos es difícil salir. Ahora, si se puede abrir un portal y otra cosa, eso ya sería otra forma, que por lo menos yo manejo algunos datos, pero tampoco está demostrado eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Había un vigilante, como lo llama él, que era Ankian, que puede ser Enki, que eso nosotros lo presentamos en el video de Yahvé 1 y 2, en el cual este Ankian le encomienda a uno de estos seres, que era el más belicoso, ¿verdad?, para que genere discordia entre los otros seres que fueron incubados aquí, que fueron los seres principales. Y ahí comienza este ser, Yahvé. La verdad que esos escritos estaban en una lengua semítica muy antigua que es Ges. Y como Nathaniel Smith era filólogo, pudo entresacar muchísimas cosas de lo que estaba ahí, ¿verdad? Entonces este ser, que pudo haber sido Yahvé, comenzó a generar divisiones y una cantidad de cosas, y esas divisiones se fueron quedando como un legado en el tiempo hasta nuestros días, ¿verdad? Esa es, así rápidamente y como introducción, la información que yo tengo y la teoría que a mí es la que más me convenció, ¿verdad?
Fíjense que entre los tres tienen algunos puntos en común y también hay puntos en contra, según la fuente de información que puede manejar cada uno. Pero retomando el tema de la división, quisiera hacerle una segunda pregunta. Igual nuevamente comenzaría con Salim, y es, a ver, ¿se puede decir que desde tiempos muy antiguos existió un plan para dividir, para manipular y crear credos y cultos de la religión? ¿O eso fue evolucionando a través del tiempo y se dieron cuenta que lo que pudo ser algo bueno, al final vieron que con las religiones podían dividir? ¿Qué información puedes manejar tú, Salim, en ese aspecto? Bueno, mira, para poder comprender todo esto, obviamente, pues aquí es muy difícil explicar, incluso desde el origen de las humanidades, pero para resumirlo un poco, las humanidades físicas como nosotros fuimos creados, fuimos gestados en un punto en la creación. El libro secreto de Juan nos da algunas pistas, algunos detalles no muy profundos de cómo ocurrió, pero nosotros somos el producto, nosotros como humanidad con cuerpo físico, somos el producto de una desviación que ocurrió de las primeras humanidades antes de la Tierra, antes de la humanidad terrestre. Entonces, ¿qué pasa? Que las humanidades con cuerpo físico fueron diseñadas para transitar un plan de ascenso que nos permitiera depurar nuestros espíritus del lastre y del legado de ese caos y esa desviación que nos originó. Entonces, dentro de ese plan de ascenso están disputados 7 pasos, y dentro de esos 7 pasos hay impulsos espirituales que nos van promoviendo a siguientes escalas. ¿Qué pasa? Que las razas que se desviaron, razas negativas, regresivas, comenzaron a invadir mundos donde humanidades como nosotros se desarrollan, porque esto sucede en el universo. Ellos comenzaron a invadir esos planetas para detener el proceso de ascenso. ¿Por qué? Porque estos seres se convirtieron en entes parásitos, las razas negativas, y necesitan de la energía espiritual de humanidades para poder subsistir, para poder vivir. Entonces, ellos saben que nosotros estamos en un proceso de ascenso y ellos buscan atrasarlo, buscan detenerlo para que les sigamos sirviendo de alimento. ¿Qué pasa? Nosotros en esos impulsos hay un impulso natural que es el impulso de la creencia. Eso es un impulso espiritual. Nosotros por naturaleza de ascenso espiritual hay un punto donde creemos, donde vemos el cielo, vemos las estrellas y creemos que de allá, por ejemplo, vienen los dioses, vemos un árbol, vemos el sol, creemos que el sol es un dios, es decir, tenemos creencias, pero esa creencia es natural y esa creencia es temporal dentro del desarrollo. ¿Qué pasa? Cuando ellos llegan aquí, porque ya esto lo habían hecho en otros planetas antes de llegar a la Tierra, donde destruyeron muchas y muchas humanidades, ellos saben cómo es nuestro proceso y ellos saben qué herramientas utilizar para detener el avance espiritual. Entonces, cuando llegan acá, saben de ese impulso de la creencia y saben que la forma para atacar ese impulso natural de la creencia es instaurando falsos dioses y alrededor de esos falsos dioses un culto y unos rituales para perpetuar la adoración en un falso dios y esa adoración pues dure miles de años como ha durado. Entonces, la religión como tal, el organigrama religioso, la estructura religiosa, no es algo natural. Eso fue impuesto por los Elohim cuando llegaron acá. Lo que sí es natural es nuestro impulso de creer en algo o creer en alguien. Pero claro, si tú crees en alguien y ese alguien que se te coloca enfrente tiene intenciones manipuladoras, pues ahí es donde está el engaño. Pero si tú por naturaleza crees en algo o en alguien que es positivo, esa persona o eso en lo que tú estés creyendo te va a ayudar a salir de ese impulso y te va a seguir promoviendo a nuevas escalas. A estos señores que cayeron acá no les interesa eso. A ellos les interesa que nosotros quedemos petrificados en el impulso de la creencia. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando encarna en la tierra? Jesús cuando encarna en la tierra, él llega en un momento donde el impulso de la creencia para la humanidad estaba supremamente fuerte, bueno, parecido a como es ahora, pero en esa época era más agresivo, porque antes, si tú pensabas diferente a la religión, pues estaban las persecuciones, te apedreaban, bueno, era un poco más complicado. Entonces él llega en ese impulso y Jesús lo que hace con su mensaje es entregar los códigos para que la humanidad salga del impulso de la creencia y de la adoración a los falsos dioses. Por eso él denunció a Yahvé, por eso
otros mensajeros que también vinieron antes que él, como Juan el Bautista, que comenzó su proceso un poco antes que él, denunció la adoración al Sanedrín. Bueno, todos ellos en su mensaje entregaron unos códigos para que el hombre, al comprenderlos y al aplicarlos, saliera del impulso de la creencia en los falsos dioses. Y bueno, ya después de eso vienen otros impulsos espirituales, que por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la investigación. Cuando ya tú sales de la creencia y comienzas a investigar otros conocimientos, por eso, por ejemplo, estamos nosotros aquí y muchos de los que nos escuchan. Por eso no estamos metidos en una religión. ¿Por qué? Porque ya por espíritu, no es porque nosotros, de pronto alguno pensará, no, soy más inteligente, creerá alguno en su ego, no, yo soy más inteligente que los que están en una religión. No, no es que seas más inteligente, porque puedan haber muchos dentro de la religión que tengan más intelecto que tú. Lo que tú tienes diferente, porque aquí no es de superioridad, lo que tienes diferente es tu impulso espiritual, donde ya no conectas con la prédica y la idolatría religiosa. Tú necesitas algo diferente para seguir aprendiendo a nivel espiritual. Y ahí es donde el impulso de la investigación cobra fuerza y nos interesamos por otras cosas. Por eso para nosotros no fue difícil comprender cuando nos enseñaron o escuchamos decir que Yahvé era un falso Dios. A nosotros eso nos entró rápido o quizás no nos dio tan duro, pero ¿por qué una persona que puede que lo escuche y tú se lo sustentes y le muestres la investigación y le muestres y le digas y le sustente, no puede salir de ahí? Porque no es por intelecto que una persona sale de un impulso de esos, es por avance espiritual. No hay forma en que en una encarnación tú a una persona la puedas sacar de un impulso espiritual, porque esa persona sale sola de allí, cuando comprende sus vivencias y decide hacer unas acciones diferentes. Entonces, la religión fue el plan para atacar el impulso de la creencia. No es que al principio eran buenas, es decir, se diseñaron con una buena intención y luego se tergiversaron, ¿no? Desde el principio, cuando ellos las establecieron, era para manipular. William, ¿qué información manejas entonces sobre, o qué se puede decir de tiempos antiguos? Si existió un plan para dividir y para manipular con estos credos y con estos cultos de las religiones, si eso existió desde un inicio o fue evolucionando. ¿Qué puedes manejar al respecto, William? Ok, bueno, primero pedirles disculpas porque estoy teniendo problemas con esta cámara. Pero te estamos viendo, aquí está. Entonces, mira, yo pienso de que sí, que sí hubo un plan. Salim lo explicó de una manera más amplia, pero sí creo que hubo un plan. Yo voy a hablar desde el punto de vista de aquí, del planeta Tierra. Claro que cuando llegaron lo que hicieron fue dividir, lo dije anteriormente, y han creado, pero fíjate de que la división que han hecho es, llama la atención de que en todas las religiones se hacen prácticamente los mismos rituales, y sin embargo ellos no lo notan, porque yo que cuando vivía bueno, como muchos saben, yo soy cubano, y en Cuba, en mi familia, se practicaba la religión yoruba. Y cuando yo vengo al cristianismo, yo veo que se están repitiendo las mismas cosas, solo que con diferentes nombres. Se hacen cantos, se hacen los mismos rituales. Lo único que en los evangélicos no se matan animales. Pero bueno, sí apoyan el hecho de que se haya hecho en la antigüedad, ¿verdad? Pero sí, dentro de toda esta gama de religiones que hay en el planeta entero, eso ha sido todo un plan para mantener a la gente en eso. Realmente ellos se alimentan de nuestras energías, de nuestras emociones. Y la única manera que nosotros expresamos o podemos manifestar la energía es a través de que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sean manipulados. Como miembro del Ministerio de Alabanza que fui por muchos años, cuando empezábamos a tocar sabíamos que era lo que debíamos tocar para manipular los sentimientos y las emociones de las personas, ¿verdad?
Si queríamos que brincaran, que se excitaran, que empezaran a danzar, sabíamos qué música era la que teníamos que tocar. Si queríamos que lloraran, que se metieran, como decíamos nosotros, en la presencia de Dios, sabíamos qué otra cosa. Entonces todo es una manipulación de emociones que inconscientemente los que no sabíamos, bueno, en mi caso no sabía, lo hacíamos. Creíamos que era por, otra vez, creíamos de que lo hacíamos porque queríamos meter a la gente dentro de la presencia de Dios. No, lo estábamos metiendo en la presencia, en el ambiente del diablo prácticamente. Bueno, es que de todas formas está regado en todas las iglesias. Pero sí, ha sido un plan y todo es para servir de alimento. Nosotros somos las baterías de ellos. ¿Qué es lo que manipulan? Las emociones, ¿verdad? Y para eso se necesita división. División, contienda. Así pasa en las religiones, en divisiones y contienda. Ok, división, alimento. David, te repito la pregunta nuevamente ahora para ti. ¿Se puede decir que desde tiempos muy antiguos existió un plan para dividir y manipular con estos credos y cultos? ¿Se desarrolló o fue desde un inicio? ¿Qué información manejas al respecto? Bueno, yo coincido muchísimo con lo que dijo Salim y William. Salim hizo una explicación muy amplia realmente. William también, ambos manifiestan algo que para mí también coincide con todo, que es la energía, succionar la energía, ¿verdad? Que esto también lo dice Nathaniel Smith en el trabajo que presenta, ¿verdad? Que él lo denomina agracia, que es el sufrimiento de la carne, la energía que se produce a través del dolor y el sufrimiento de la carne, ¿verdad? Ahí, como presentamos en otros vivos ya pasados, hay un precepto masónico que dice: quien controla el caos y la división, controla todo, ¿verdad? Por lo menos un precepto que se le atribuye al movimiento masónico. Yo pienso que es cierto eso, porque realmente, ¿cómo se puede entender que un Dios que te presenta como piadoso, bondadoso, un Dios justo, va a crear un mundo de guerras, de sufrimiento, de dolor, de desigualdad, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, evidentemente hubo un plan. Yo en los materiales que manejo, ¿verdad? Sí hubo un plan, y este ser Yahvé o Yahvé es el que contribuyó a generar mucha más división, porque en aquel momento los otros seres, dentro de lo que yo expongo, ellos estaban embriagados por los placeres con digamos que las mujeres humanas, porque la humanidad ya existía de antes. Después ellos vinieron a cambiar todo eso, ¿verdad? A través de esa incubación que mencioné anteriormente. Entonces, sí existió un plan, y sí el objetivo de ese plan era la energía. Yo creo que debe haber algo, no sé dónde, pero tal vez cerca o no sé cómo, que absorbe toda esa energía de dolor y de sufrimiento que nosotros lo llamamos literalmente agracia, ¿verdad? Que también por ahí hay una palabra, adreno, que no quiero decir esa palabra, ¿verdad? Que está muy relacionada a eso que nosotros estamos planteando. Sí es una cuestión energética, sí hubo un plan del inicio, y hasta nuestros días eso se ve, porque no se pueden resolver las Naciones Unidas que tienen el objetivo de unir, hasta hoy no puede resolver muchas cosas. El mundo sigue en guerra, el mundo sigue dividido, hasta en los encuentros de fútbol se nota eso, ¿verdad? Porque de repente un encuentro de fútbol, cuando un equipo está ganando y el otro perdiendo, hasta el que está ganando por un pequeño margen, le genera una ansiedad terrible. ¿Cuánta energía está disparando de que no sé a dónde, a qué dimensión, ¿verdad? Pero se nota en todo se nota eso, ¿verdad? Y ahí coincido, son las energías el verdadero, ¿cómo es que se le dice? El verdadero objetivo de todo esto. Aquí en esta pregunta coincidieron con el tema de la energía. Veo que los tres coinciden con eso. Y bueno, comienzo contigo, Salim. Entonces,
¿quién o quiénes se benefician con todas estas divisiones? Porque está Yahvé, está el León, está él, está un montón de deidades, de divinidades, bueno, poderosos, estos Elohim, que de alguna forma perpetúan estas divisiones desde el inicio. Entonces, el protagonista principal, por ejemplo, es Yahvé, pero también tenemos otros protagonistas en los sumerios, en cada una de las culturas. Entonces, podemos hablar de en singular, podemos seguir hablando en plural sobre quiénes son los que se benefician de estas divisiones realmente o de estas energías de alguna manera de los humanos y de la humanidad entera, del colectivo. Salim. Bueno, no, ahí habría que hablar en plural porque son varias razas y dentro de la principal raza que digamos que es la que comanda estas razas degradadas que llegaron acá al planeta, a la cabeza están los reptilianos, los que, bueno, se conocen en teorías de conspiración, son las entidades de tipo reptil. Yahvé hacía parte o hace parte de esa tipología. Luego están los draconianos, también hay insectoides, grises. Los grises son de los más bajo rango, pero lo que ocurre es que cuando la invasión llega, no solamente hablamos de una invasión física, hablamos también de una invasión energética. La rebelión tiene una dimensión energética que es lo que en algunas corrientes se conoce como el sonei o también se le llama el astral. El astral es el medio para que los seres humanos se conecten a la dimensión donde vagan las entidades. El planeta Tierra está cubierto por dimensiones naturales, por capas energéticas naturales, pero también está cubierto por una espesa energía de tinieblas que comenzó a formarse aquí desde que ellos llegaron, y esa energía de tinieblas se ha fortalecido desde hace miles de años con conflictos bélicos, con sacrificios, por eso pedían tantos sacrificios, con todo lo que David ahorita hablaba de la división en el mundo del deporte, en el mundo del espectáculo, del entretenimiento, de la política. Todo ese proceso de exacerbar las energías humanas alimenta esas dimensiones. Entonces, ellos comienzan a capturar nuestras energías por diversos métodos, diversas corrientes, y las van encapsulando o se van absorbiendo por la dimensión del sonei, por las entidades básicamente. Entonces, los seres físicos, que son los que aún no han perdido sus cuerpos y se siguen escondiendo en este planeta, ellos se alimentan de la parte física, por ejemplo, de un sacrificio de sangre, se alimentan de la sangre, literalmente hablando. De hecho, en los templos de Salomón habían piscinas donde se colocaba toda la sangre del sacrificio. Y bueno, cuando ya la gente no estaba ahí, dentro del templo de Salomón, habitaban de estos seres reptiles grises y ellos se bañaban en las piscinas y se alimentaban por medio de la ósmosis. La ósmosis es lo que absorbe la piel, ¿no? Es un modo de absorción. Entonces, ellos se alimentan de esa forma porque la mayoría de ellos tienen el sistema digestivo totalmente destruido. Son razas que tienen cuerpos muy enfermos, y de esto habla mucho Credo Mutua en las historias de los Chitauri, no sé si lo han escuchado. Una historia de Credo Mutua, por ejemplo, la cuenta de Big Ike en una entrevista que él le hizo, y habla de los Chitauri, que incluso cuando un Chitauri se enferma, necesitan un sacrificio de una mujer joven, y si es virgen mucho mejor, porque la sangre y la energía de esta mujer es mucho más pura. Entonces untan al Chitauri de esta sangre y él comienza un proceso de sanación. Entonces ahí se entienden los sacrificios de sangre. Entonces a nivel físico es la sangre y a nivel energético pues es la energía de vida que se desprende que va a estas dimensiones. Entonces cuando tú preguntas ¿quién se beneficia? Bueno, se benefician todos, tanto a nivel del sonei, a nivel de entidades y a nivel físico. Claro que hoy en día ya los sacrificios de sangre, por ejemplo como se hacían en el templo de Salomón o de Yahvé, ya no se hacen. Hoy en día los sacrificios de sangre son más en conflictos bélicos y también los distintos tratados que tienen las potencias para permitirle a estas razas hacer desapariciones masivas de seres humanos. Hay lugares en el planeta donde constantemente están desapareciendo personas, por ejemplo, Alaska, es unos lugares donde desaparece mucha gente, Siberia, algunas zonas de África, en Estados Unidos también. También el tema del ganado, los famosos ganados que aparecen cortados pero sin una gota de sangre, que esto en Estados Unidos ha pasado mucho. Entonces, esto algunos países se los permite porque tienen tratados con ellos,
para que todas esas personas y esos animales, algunos los sacrifican ahí mismo en el lugar y otros se lo llevan a bases subterráneas, a laboratorios subterráneos, que esto está denunciado hace bastante tiempo. Hay una red de laboratorios bajo tierra que incluso se comunican algunos de ellos, y ahí es donde hacen todo tipo de experimentos y sacrificios para alimento. También los bancos de sangre de la Cruz Roja, por ejemplo, una parte de todo eso que se recopila va a parar a esos lugares para el alimento de estas entidades. Y con el tema de la religión, como ya no se hacen sacrificios, sino todo es energético, con el mantra, el rezo, el sufrimiento, bueno, todo lo que se hace ahí, las religiones lo que sustraen es la energía. Y para eso utilizan también dentro de las iglesias y templos estructuras como catedrales, cúpulas, agujas, vitrales. Todo eso está diseñado para conducir la energía del creyente hacia estructuras que están en otra dimensión, porque no se pueden ver, que van recopilando la energía de grandes catedrales, de estadios de fútbol, de grandes ciudades. Y bueno, eso lo acumulan y ahí es donde comienza el drenado energético. Entonces, el tema de la religión es muy profundo en la absorción de energía, porque no solamente es el... Se le quedó pegado la transmisión a Salim. Un pestañeo, parece. Sí, se le quedó pegado a Salim, pero yo estaba concluyendo la idea. Bueno, mientras Salim vuelve a retornar, veo que mutó el audio. Ah, bueno, vuelve, ahí está. Bonito otra vez. Sí. ¿Por dónde me quedé? Termina la idea que estabas dando. No, que estaba diciendo que la parte de la absorción de energía es muy profunda en el tema de las religiones, porque antiguamente era sacrificios de sangre, luego ya eso no pudieron seguirlo haciendo, porque también el ser humano en un punto se comenzó a dar cuenta que eso no estaba bien por otros mensajes espirituales que llegaron, pero en la actualidad hoy es más con el tema del rito y la arquitectura de los templos, sobre todo catedrales, que ayudan a la conducción de estas energías cerebrales y espirituales de todos los creyentes que están en ese lugar. Ellos utilizan una ciencia que es la arqueometría, que es la que manejan la masonería, es uno de sus conocimientos más ocultos, y bueno, a partir de eso construyeron, por ejemplo, las 144 catedrales que están en Europa y muchas otras en el mundo. Entonces, bueno, es mucho más profundo, pero eso ahí lo comento como para responder tu pregunta. William, sabes que de una manera en la religión habla de demonios, habla también de estas entidades. Algunas personas dicen, no, eso es mentira, eso es falso, pero por lo visto como que cada cultura toca eso, y en la Biblia fue gran protagonismo, incluso de posesiones de absorción de energía. Ya sabes que de alguna manera vienes de allá, trataste bastante ese tema por muchos años, y abonado a eso, ¿qué es lo que llevas también con respecto a quiénes se benefician, si son en singular o en plural, todo este tema de la división y la absorción de la energía? ¿Qué información manejas al respecto, William? Bueno, la verdad es que sí, es en plural. Ni siquiera yo pienso de que los Elohim son los que comandan todo esto. Creo que detrás de todo, hasta detrás de ellos, hay energías o entes, entidades, que ellos solo son mensajeros, ¿verdad? Y detrás de estos hay entidades que son los que guían, son los titiriteros dentro de todo este teatro, porque realmente todo lo que estamos viviendo es un teatro donde hay gente detrás que está haciendo, que es la que mueve los hilos. Según las investigaciones de David Icke, ya que lo mencionaron, él dice de que los que están gobernando son personas que son mixtas, son mezclas de los antiguos dioses con seres humanos. Pero detrás de estos, dentro de la cuarta dimensión profunda, hay otros seres que son los que están ahí, controlándolo todo, y estos son los que se alimentan. Él no menciona los nombres, él no dice exactamente quiénes son, ¿verdad? Pero cuando él menciona nombres, menciona ya de los híbridos que están que están dentro del planeta, que son los que nosotros podemos ver, que son los que gobiernan, los podemos ver en sitios de poder. Estos son los que realmente, estos son los carceleros, ¿verdad? Okay.
Estos son los carceleros, los que nosotros podemos ver, pero si detrás hay una entidad o entidades que son los que se alimentan. Yo lo escuchaba en algún momento en un programa de Descubriendo hace muchos años, el Mechia, algo así le llamaban. Okay. ¿Recuerda, Salim? Sí, el Meshia es la dimensión esta que estaba hablando ahorita, se conoce como el Sonei por algunas corrientes, pero es lo mismo, la dimensión energética que ellos trajeron. Exacto. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados? Todos son beneficiados menos los presos, que somos nosotros, menos las ovejas. Los demás, todos son beneficiados. Todos están agarrando un poquito del botín. Todos están aprovechando un poquito del botín. Eso es lo que yo pienso. Porque ya con todo lo que dice Salim, yo creo que ya redondea en general lo que está sucediendo. Me hace recordar mucho la dimensión del Brahma y el Maya, donde el Maya en el budismo o el hinduismo, si mal no me equivoco, sería la ilusión. ¿Dónde sería esa analogía del carcelero y los prisioneros? Y de alguna manera tenemos que confrontar eso. David, te repito nuevamente la pregunta, según tu información, lo que vas manejando, ¿quiénes son los beneficiados de estas divisiones que en el mundo, quizá incluso esta gran parte del universo, se encuentra en este caos y en esta división? En singular, en plural, ¿quiénes son estos seres? Más o menos, ¿qué manejas al respecto, David? Bueno, antes que nada hay que destacar un poquitito de que hoy en día, principalmente después de lo ocurrido en el año 2020, de repente hay ciertas ideas que están por ahí, ¿verdad? Y eso genera un mundo muy distópico, ¿verdad? Donde la realidad ya no parece una realidad, sino parece hasta un divague, ¿verdad? Parece esa realidad. Entonces ahí tendríamos que observar un poquitito algo muy interesante, que ¿a quién le puede beneficiar tanta destrucción, tanto caos? ¿Verdad? Si bien yo coincido plenamente con lo expuesto por Salim, lo del Sonei, lo otro expuesto también en otro contexto por William, pero para ir un poquitito a un plano mucho más actual, ¿quién se podría estar beneficiando con tanto caos que en este momento existe? Que siempre existió, ¿verdad? Porque la historia de la humanidad está teñida en sangre. ¿Quién se puede beneficiar? Si esas amenazas de guerra nuclear, de que aprieten el botón y el mundo se destruye totalmente, ¿quién puede ser beneficiado con eso? Es una pregunta un poco hasta sin sentido. Pero si nosotros observamos bien, por eso que cuando yo descubrí todos estos manuscritos que fueron comprados por mecenas de aquella época, estoy hablando de la época de Nathaniel Smith, y hay muchos más antiguos que él, porque no podían editar, no podían hacer público todo esto. Entonces estos comenzaron a comprar, así como Nikola Tesla vendió sus patentes porque ya no tenía que comer. Entonces tuvo que empezar a vender sus patentes. Bueno, la misma cosa, el mismo hecho ocurrió con estos eruditos, ¿verdad? Porque estos mecenas, estos millonarios de la época querían saber qué es lo que él tenía, por eso él era censurado. ¿Qué es lo que él decía? ¿Verdad? ¿Qué información tenía? Y eso lo presentamos también en otro video que decía Gustave de Molinari, cuando algo es censurado es porque detrás hay una verdad muy peligrosa. Entonces, ¿quién se beneficia hoy en la actualidad con todo esto? Y ahí salta una premisa que ocurrió, no quiero explayarme mucho en ciertos detalles porque sé que la plataforma tiene sus reglas, ¿verdad? Ocurrieron, por ejemplo, ciertas ciudades que eran divididas en 15 minutos, uno no podía salir de ahí. Bueno, entonces, ¿a quién le beneficia que todo se vaya cayendo, que caiga el consumo, que caiga de repente la vida normal, perdón, esa vida natural, perdón,
esa vida natural que teníamos los seres humanos, ¿a quién le beneficia todo eso? Disculpen, Tranquilo. no traga aire. Entonces, ¿a quién le puede beneficiar de que todo caiga? Y a los que manejan, a los que son dueños del todo. Ahora, ¿quiénes son los dueños del todo? Físicamente hay unos supuestos dueños, ¿verdad? Del todo. Pero hay ciertos cultos extraños que ya fueron denunciados. Entre esos, el famoso caso de la pizza, que ustedes ya sabrán y que muchos que están ya muy enfocados en estos temas van a saber el famoso escándalo de la pizza, ¿verdad? Que lo denunció en su momento el mismo Donald Trump. Entonces, hay algo atrás que es totalmente macabro, ¿verdad? Que está por encima de lo que es el dinero, que ya no importa si el consumo cae, si la vida cae, todo. O sea, quiere decir que hay algo encima de todo que es macabro y que es demasiado poderoso. Entonces, a ese algo que está encima de todo, sea físico o sea a nivel de entidad, no le importa que caiga todo, no le importa que caiga el consumo, que caiga esto, que caiga aquello. Parece como que tienen otro plan mucho más macabro, mucho más terrorífico, que por eso es que cada vez el mundo entra más en caos, en más amenaza de destrucción total. Entonces quiere decir que hay algo superior que no le importa que la humanidad se autodestruya. Tiene que haber un plan que tal vez nosotros no conocemos, de que existe, ¿verdad?, una necesidad de destrucción total. Y hay una película, por eso es que Hollywood, principalmente Hollywood, mostró mucho ya en primado negativo, muchas cosas. Hay una película que se llama Elysium, donde te muestra un mundo, un planeta Tierra totalmente en caos, y como un asteroide artificial, o sea, como un exoplaneta o planetoide artificial, donde la vida era totalmente equilibrada y tenían una máquina que escaneaba el cuerpo humano y lo reparaba. Que hay un divulgador que ya no está hoy en día, que a eso le llamaba la medicina energética, que eso existe. Inclusive Raymond Royal Drive, el inventor de la radiofrecuencia, que hoy está de repente utilizada en ciertos tratamientos del cáncer, él desarrolló un sistema que generaba la antifrecuencia de ciertas moléculas para curar enfermedades terminales, ¿verdad? Se le censuró también, desapareció, se le mandó al ostracismo, como a Tesla, como a Smith, como a muchos, ¿verdad? Entonces, ¿quién se beneficia? Es un poder demasiado grande que está encima de los, digamos que, de las personas que dan la cara de ese poder, que son los gobernantes, y ese poder es un poder muy destructivo que no le interesa la humanidad en sí en nada, y puede destruirse todo, que el dueño de todo es ese poder, ¿verdad? Ese poder es físico, es energético, es una entidad, eso no sé, ¿verdad? Pero eso más o menos es lo que yo puedo aportar según las investigaciones que hice. Estamos llegando ya a la recta final de este conversatorio y me llama la atención la siguiente pregunta para ti, Salim, en el sentido de que el objetivo, como ya hemos conversado aquí, es crear caos, confusión y división. Son como que las tres palabras más comunes aquí. Pero entonces, el fin de todo esto es que el ser humano, el colectivo, nunca descubra la mentira, es decir, que haya una aniquilación completa de la humanidad o raptar a todas las almas en una energía, en un círculo del mal que de alguna manera puede ser quizás en una rueda de reencarnación completa. ¿Cómo maneja esa información? Es decir, ¿cuál es el objetivo de estas entidades? ¿Por qué lo hacen en el fondo? Es decir, ¿es una cuestión que le sale de la manga o hay algo mucho más profundo, mucho más macabro en ese sentido, Salim? Bueno, para ellos es una cuestión de supervivencia, porque somos alimento energético, básicamente. Entonces, ellos, recordemos que cuando hablamos de los caídos, los Elohim, la rebelión, estos semidioses o falsos dioses, estos seres hace miles de millones de años pertenecían a humanidades. Eran seres de la creación, eran humanidades que pertenecían a la creación.
Entonces tenían su espíritu, tenían su condición luz, y por el proceso del albedrío y por sus propias decisiones, estas humanidades comenzaron a desviarse, comenzaron a violentar leyes naturales y comenzaron a desprender energías contrarias a la naturaleza y a la vida. Entonces, ¿cuál fue el efecto de todo esto? Que ellos comenzaron a degradar su energía mental y su energía espiritual. Comenzaron a densificarse porque no tenían cuerpo físico, hasta tal punto que comenzaron a necesitar de materia para poder vivir, porque comenzaron a densificarse. En algún punto, ellos perdieron la condición de espíritu, es decir, sus espíritus se convirtieron en entidades. Una entidad no es un espíritu. A veces cuando uno escucha en corrientes o normales, ay, que se me apareció un espíritu de oscuridad y me asustó. Esos no son espíritus, son entidades. Y la entidad es una energía de baja vibración. El espíritu tiene una vibración distinta. Los espíritus solamente son compatibles con cuerpos humanos. Nosotros somos espíritus. Y, por ejemplo, los animales tienen espíritus también, pero son otro tipo de espíritus, pero también son naturales. Entonces, las entidades o estas humanidades se convirtieron en entidades. Entonces, para poder tener manifestación en la dimensión física, se tuvieron que valer de su conocimiento y su adelanto genético, creacional, pero creacional de la materia, para hacer mezclas genéticas y crear cuerpos que fueran compatibles con la energía de la entidad. Entonces, por ejemplo, usaron mezclas de animales con cuerpos humanos, humanoides, porque en esos cuerpos un espíritu no puede entrar porque la vibración de esos cuerpos es muy baja. Solo una entidad puede posesar ahí y ahí es que ese cuerpo tiene vida. Pero ¿qué pasa con la entidad? La entidad, para poder sobrevivir, necesita de la energía luz de un espíritu natural. Entonces, como ellos comenzaron a morir, porque son razas en vía de extinción, ellos entendieron que la única forma de seguir existiendo era alimentándose de espíritus humanos, como los de nosotros. De hecho, el libro secreto de Juan, que es uno de los documentos encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, dice que en el momento que se crea la oscuridad en el universo, que se aborta o que se desprende, no creada, ¿no?, por esa primera fuente o por lo que podríamos llamar el Dios verdadero, sino una oscuridad que se desprendió de estas humanidades, ese proceso en algún punto consumió estas humanidades y ellos dijeron, vamos a crear un humano para que el humano nos dé el poder de la luz. Entonces, bueno, ahí es una historia un poco más larga, pero básicamente ellos se dieron cuenta que se podían alimentar de nosotros. Entonces, exacerbando nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestras creencias, nosotros desprendemos estas energías y ellos ahí se alimentan. Entonces, lo hacen, al final, lo hacen por una cuestión de supervivencia, porque si no se alimentan de nosotros, dejan de existir. De hecho, nosotros les damos vida. Ellos siguen existiendo, es porque nosotros les permitimos. Entonces, la energía o la entidad o las entidades que están detrás de todo, que es lo que muestra el ojo del billete de $1, ¿no? El ojo iluminado, que está en otra dimensión. Ese ojo lo que está representando es la dimensión de las entidades, que ahí es donde están los entes más poderosos de ellos. Y hay unos que están encarnados, que tienen su cuerpo físico, que William ahorita lo mencionaba, que son seres híbridos, es decir, que se parecen a los seres humanos, pero tienen una genética reptil que hace que esos cuerpos vibren en una frecuencia distinta y la entidad pueda posesar. Entonces, estas entidades no son poderosas. De hecho, esas entidades le tienen miedo al ser humano, pero le tienen miedo al ser humano que se levanta, que se despierta y se conecta con su verdadera condición original. En el momento que el ser humano de la Tierra se levante, ellos tienen sus días contados. Ellos no son poderosos. El poder que ellos tienen es porque nosotros vivimos en un proceso de ignorancia que les permitimos seguir gobernando. Porque, por ejemplo, si tú, Simón, sales mañana, tú que vives en Venezuela, ¿cuántos millones de habitantes tiene Venezuela? Más o menos. 35, 30. 35 millones. ¿Cuántos de esos 35 millones crees tú que te creerían si tú les dices que estamos gobernados por entidades dimensionales cuyo origen es extraterrestre? Ya mi risa ya te dio la respuesta. Bueno, entonces, esa es la respuesta del por qué ellos siguen teniendo, entre comillas, poder. Pero si, por ejemplo, un ser humano conectado se puede enfrentar directamente a esas entidades que no te tocan,
Por eso le tenían pánico, por ejemplo, a Jesús. Jesús los confrontó en muchas ocasiones directamente y les dijo lo que les tenía que decir y no podían tocarlo. A Jesús lo crucifican no porque ellos fueran más poderosos que él, sino que ese era el plan. Él sabía que eso iba a pasar y él lo permitió para mostrarle a la humanidad los códigos de la resurrección. La vida, pasión y muerte y resurrección de Jesús es lo que le hacen al ser humano en el planeta Tierra. Nos azotan, nos manipulan, nos crucifican y morimos. Pero el Cristo encarnó para enseñarnos la resurrección. Entonces la resurrección es la condición y la energía espiritual del Hijo del Hombre que le enseñó, que mata las tinieblas, pero ese proceso tiene que empezar por dentro. Porque una entidad puede tener control sobre mí, porque yo tengo tinieblas por dentro, porque yo soy vicioso, porque yo soy mal geniado, me he comportado mal, porque yo practico lo que estos seres nos enseñaron desde el pasado. Pero si yo me desprendo de todo eso, no tienen ningún poder. ¿Por qué piensan ustedes? Yo creo que aquí todos han leído, no sé si han leído los protocolos de los sabios de Sión, que en uno de los protocolos dice, al mejor de los gentiles, mátalo. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque saben, porque el mejor no es el más inteligente para ellos. El mejor no es el que más tenga dinero en la humanidad. El mejor no es el que sea más habilidoso hablando. El mejor no es el que sea más habilidoso denunciándolos. El mejor es el que esté conectado a su espíritu. A ese ellos van a intentar destruirlo por todos los medios. Y si ese que está conectado deja un pequeño resquicio para que ellos puedan entrar, hasta ahí llegó. Por eso muchos hombres que se han intentado enfrentar al sistema lo han hecho sin las herramientas espirituales y terminan, bueno, como muchos ya sabemos que han terminado. Entonces, el punto es que ellos nos necesitan para alimentarse. Ellos van a hacer un tercer enfrentamiento bélico, pero no van a destruir completamente a la humanidad. De momento nos necesitan. Si ellos ven que su existencia está en peligro en este planeta, entonces sí intentarán destruirnos por completo para ahí sí llevarse todo por delante. Pero obviamente eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque detrás de ellos está el otro plan, que es el plan de la luz, que los tiene vigilados aquí en este planeta. Ellos no pueden hacer un barrido o una destrucción total de la humanidad porque en el momento que siquiera piensen hacer eso, la luz los destruye. La luz no interviene de momento porque está permitiendo el albedrío de nosotros. Pero si nosotros somos violentados a una destrucción injusta por parte de ellos, ténganlo por seguro que aquí la luz interviene y los arrasa por completo. Porque aquí estamos hablando de la oscuridad, pero también está la luz, que es la justicia. Y hay un plan dentro de la luz, que ustedes también lo sabrán, porque hemos escuchado del despertar de la humanidad, del nuevo ciclo galáctico, del nuevo mundo, y ese es un proceso donde la humanidad despierta, o esa es la intención, y ahí es donde ellos ya no tienen alimento, por lo tanto, dejan de existir. Eso es más o menos para responder a tu pregunta. Chévere. William, la misma pregunta, es decir, ¿cuál es el objetivo del mal? En el sentido de que dejarnos aquí y hacer una aniquilación completa, encarcelar de una manera a todas las almas que viven aquí, que no alcancen la luz, más o menos. William, ¿qué información maneja al respecto sobre el mal y su objetivo al final? Bueno, Salim acaba de decir que una de las cosas, cuando fuimos creados, que no fuimos creados por Dios, ¿verdad? Fuimos creados por ellos, a pesar de que fueron ellos los que nos crearon, había luz en nosotros. Era lo que nos hacía más poderosos que a ellos. Esta luz está escondida y nosotros no lo sabemos. Esta luz está escondida dentro de nosotros y nosotros no lo sabemos. Ellos sí lo saben. Por eso es que han creado religiones, crean las guerras, crean partidos, crean divisiones, empezando por las divisiones territoriales, porque como mencioné el texto de Deuteronomio 32, aparentemente los hombres vivíamos todos en unidad. Ellos tuvieron que venir y hacer la división. Por ahí es que comienza todo. ¿Para qué? Porque si estamos divididos, nosotros envueltos en enfrentamientos, nos preocupamos más de esto que de nuestra propia luz. No podríamos tener conocimiento de la luz. Entonces viene Jesús, Cristo, y por eso dice de que la luz que alumbra a todo hombre, pero ¿a cuál hombre? ¿Verdad? Porque nosotros no sabíamos que teníamos luz.
Entonces, la luz que alumbra a todo hombre tuvo que venir a este mundo para enseñarnos que la luz estaba en nosotros. Jesús no vino aquí para morir por nosotros, como nos enseñan las religiones. Entonces, todo este caos, toda esta confusión para la humanidad es para eso, para esconder el potencial que hay dentro de cada uno de nosotros mismos. Por eso ha sido retenido el despertar. Y cada vez que la humanidad avanza y empieza a tratar de liberarse, lo pudimos ver y lo menciono siempre, a principios del 2020, 2019, 2018, el mundo entero estaba en un caos. La gente estaba en las calles, inconforme. Eso es parte del despertar. ¿Y qué hicieron? Nos encerraron, nos retrasaron nuevamente, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo ahora, porque el tiro le salió por la culata. El encierro lo que hizo fue que la gente empezara a buscar, de cierta manera, por un lado y por el otro, de cierta manera las personas están despertando, están buscando esa luz, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Ellos lo podrán tratar de detener, pero en mi mensaje central hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice: el despertar está garantizado para todos. Está garantizado, lo dice la fuente original. Entonces, podrán retrasarlo, pero no podrán impedirlo. Está hermosa esa frase que acabas de finalizar ahí. David, la misma pregunta: ¿cuál sería el objetivo del mal? De alguna forma, mantenernos aquí por siempre y raptar nuestras almas, un círculo vicioso sin salida. ¿Qué información manejas al respecto sobre el mal y su objetivo? Bueno, quisiera destacar que estos seres, que todos coincidimos que son seres, yo planteo tal vez a lo mejor algo un poco distinto, pero son seres, que no son seres humanos, orgánicos puede ser, pero no humanos, tienen otra contextura en todo sentido, ¿verdad? Estos dioses mayores lo que buscaban, porque algunas teorías hablan que buscaban oro, otros que buscaban otra cosa. Desde mi punto de vista, de mi criterio, pienso que lo que buscaban era, y creo que hasta ahora siguen buscando, era la vida eterna, que no tiene, ¿verdad? Y que William en uno de sus videos mencionaba eso, que estaban buscando algo que hasta ahora lo siguen buscando. Creo que mencionaste una vez en uno de tus videos eso, William. Recuerdo que pusiste esa mención. Entonces, yo pienso que sí, que siguen buscando ese secreto de la vida eterna. Supongo que los primeros seres, o por lo menos dentro del trabajo que yo manejo, están muertos. Ya son la evolución de esos seres los que están comandando a estos humanos que nos gobiernan, ¿verdad? Entonces esos son los que están implantando ese orden del caos, que digamos que son los herederos, ¿verdad? Según lo que yo manejo. Ahora, hay unos detalles, ¿verdad? Que, por ejemplo, Viktor Frankl, que fue el creador de la logoterapia, hablaba de una cuestión muy interesante, que es la aspiración del ego, o el ego aspiracional, ¿verdad? Y si uno se pone a mirar, el ego es uno de los grandes enemigos de las personas. Todos tenemos ego. Pero cuando de repente uno ve algo, por ejemplo, ¿quién de nosotros no vio una serie animada en su niñez y quiso ser Superman, quiso ser Batman, quiso ser lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí a las criaturas ya se les trabaja el ego. Y vos mezclas el ego con el entretenimiento, vos mezclas el ego con la aspiración y generás un universo de entretenimientos, ¿verdad?, que vienen del ego. Entonces ahí vos estás creando una cantidad de cosas que dividen.
Por ejemplo, ¿quién no es el niño que quiso ser Messi, que quiso ser Maradona, que quiso ser Pelé en su momento, ¿verdad? Entonces, no digo que eso sea malo, pero lo que pasa es que hasta dónde uno regula ese, ¿no es cierto? No sé si me explico. Entonces, obviamente el objetivo es crear la mayor absorción de energía posible, desde mi punto de vista, de lo que yo entiendo, y crear la mayor cantidad de desequilibrio posible, tanto desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Por eso hoy estamos inundados de ideas, como por ejemplo el tema de la conciencia negra, de esto, aquello. Pero así como existe la conciencia negra, tiene que existir la conciencia blanca y la conciencia amarilla, si es que realmente vamos a irnos por esos preceptos de igualdad y de equidad, ¿verdad? Pero de repente todo ese tema se exageran. De repente los de la conciencia negra ya exageran su derecho. Y eso está mal. Creo que tendríamos que tratar de equiparar por todo, ¿verdad? Entonces el objetivo es, por todos los mecanismos, crear un caos. Yo pienso que sí, coincido con Salim, que sí nos necesitan. Sí nos necesitan porque tienen que absorber la energía. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta dónde nos necesitan? ¿Verdad? ¿Hasta dónde nos necesitan? Porque la destrucción sigue siendo demasiado grande. Entonces, la división es un buen negocio para los que controlan. Y finalmente, ¿hasta dónde nos necesitan y en qué momento se va a generar esa gran explosión en que esa necesidad, en que realmente exista la gran rebelión y termine o se corte ese alimento que ellos necesitan, ¿verdad? Eso es lo que podía aportar en base a esa pregunta. Estamos llegando ya al final de esta conversación y quiero finalizar con una última pregunta que se hizo como modo de reflexión. Comienzo contigo, Salim, y es como que a pesar de estas 4 preguntas de que al parecer hay una profunda negatividad de los inicios de la humanidad, ¿alguna vez podríamos despertar y saber quizás una aproximación a la verdad, a sabiendas que no podemos saber la verdad absoluta tampoco? Dejar de estar divididos y encontrar una verdad o una verdadera fuente donde la humanidad logre un pleno estado de conciencia, o se puede hablar de distintas fuentes de información. Es decir, ¿se puede salir de este embrollo de los inicios de la humanidad? Esa es muy, muy buena pregunta. Bueno, cuando hablamos de la verdad, de lo que yo he comprendido hasta ahora, la verdad, más allá de ser una información, un texto, un conocimiento como tal, la verdad es una misma ley, es una ley en el universo. Pero si han habido conocimientos, informaciones que han llegado al planeta Tierra que proceden de la fuente de la verdad, que eso es diferente, es decir, conocimientos que nos conducen a esa ley universal. Y esos conocimientos vinieron a la Tierra. Esos conocimientos están en el planeta. Los conocimientos que nos acercan a la verdad están aquí. Entonces, en lo que yo he comprendido, aquí hay un plan trazado desde el mismo momento en que la rebelión cae acá. Así como aquí cae la rebelión, también llega la ayuda, llega el acompañamiento de humanidades que pueblan también el vastísimo universo, que están más avanzadas en escala ascensional y espiritual que nosotros, que conocen esa rebelión porque muchas de estas humanidades la vivieron en sus propios planetas y los expulsaron de allí. Lograron vencer ese programa oscuridad. Entonces, como supieron hacerlo, son humanidades que se conectaron a su esencia espiritual, vinieron acá en diversos momentos, nos contactaron y trajeron esa información. Uno de los primeros registros que yo he comprendido dentro de ese plan, habría que ir, bueno, muchísimo tiempo atrás, casi al tiempo de la caída de estos seres, y uno de los primeros fue Enoc, el profeta, el que llaman profeta Enoc, que escribió, o de él, hay unos libros, como el libro apócrifo de Enoc, y él fue uno de los primeros mensajeros de la fuente que proviene de la verdad. Entonces, en el libro, él denuncia la rebelión, él denuncia la caída. Los seres extraterrestres, que le llama ahí vigilantes, cayeron a la Tierra, y denuncia lo que hicieron, que nos enseñaron, las estrategias que hicieron.
Otro también muy cercano a esas épocas se ubicó o encarnó en la Atlántida, en el continente perdido. Él fue conocido como Tot, luego emigró a Egipto y en Egipto se le conoció como Hermes Trimegisto. Él fue otro mensajero cercano a la fuente de la verdad. Los conocimientos que él entregó, Hermes o Tot, dejaron profecías al igual que Enoc, y Hermes habló de la preexistencia. La preexistencia es el origen, lo que tanto busca la ciencia cuando dice, no, ¿qué había antes del Big Bang? Bueno, eso Hermes lo enseñó, a nivel espiritual, por supuesto. Y también enseñó sobre la fuente original, lo que aquí hemos tanto buscado como Dios, ¿quién es Dios? Y terminamos adorando falsos dioses en religiones. Hermes enseñó sobre la primera fuente y la fuente original. Dejó profecías también, que eso es un punto clave. Los conocimientos que proceden de esa fuente tienen una característica, y es que dejan profecías. Las profecías del conocimiento que procede de la verdad convergen, es decir, tienen un mismo lenguaje, porque también hay profecías falsas que se han difundido por parte del programa que cayó aquí de oscuridad. Entonces, hay varios mensajeros, por ejemplo, Siddhartha Gautama fue uno de ellos, que su mensaje, al igual que con Jesús, se tergiversó y se convirtió en creencia, en religiosidad. Pero Siddhartha Gautama fue un espíritu de la luz encarnado. Cuando yo me refiero a espíritu de la luz, me refiero a un espíritu que no pertenece al planeta, sino que es de otro tiempo, espacio, y encarna acá para traer un conocimiento que no es terrestre. El conocimiento que dejó Jesús no es terrestre. El mismo Juan el Bautista, otro espíritu de la luz. Y bueno, y así podría tocar varios mensajeros y contactados que proceden de esa misma fuente. Por ejemplo, Nikola Tesla fue un espíritu de la luz que encarnó el conocimiento científico de la creación. Lo que pasa es que, claro, se le manipuló y se le intentó, se le hundió por todos los medios para que su conocimiento no saliera a la luz. Nikola Tesla, además de ser un espíritu de la luz, tuvo contacto con hombres de las estrellas. Otros nombres como Benjamín Solari Parravicini fue contactado, el mismo Billy Meyer en Suiza. Han sido hombres, hay algunos que han sido hombres contacto por hombres que provienen de esa fuente, y ha habido otros hombres que sí son espíritus que encarnan aquí en el planeta Tierra para entregar un mensaje. Y han habido muchos otros que han aportado en ese proceso de conocimientos. Yo, en mi caso personal, cuando me encuentro con una teoría, con un conocimiento, con una supuesta profecía, con una información, yo esa información, ese conocimiento lo paso por el filtro del plan estelar. Si no tiene los elementos distintivos del plan estelar, desde mi punto de vista, ese conocimiento pertenece a la rebelión, es decir, al otro plan que busca tergiversar el plan de ascenso espiritual de la humanidad. Aquí para este planeta se trazó un plan estelar, y ese plan estelar se ha dado a conocer en distintos momentos, y el reto, por lo menos para mí, es identificarlo y unirlo o hacer convergencia con los demás conocimientos que hablan dentro de ese mismo plan estelar, para entender el rompecabezas de conocimientos que fueron traídos en distintas épocas y por distintos mensajeros. Ahorita William mencionaba uno cuando decía la frase de que el despertar, que por momentos es lento y por momentos es doloroso, está garantizado. Ese conocimiento, esa frase, se saca de un documento llamado Mi Mensaje Central, dejado por una civilización extraterrestre que se conoció como los creadores de alas o los Wingmakers. Es una información que se encontró en el desierto de Nuevo México. Ese contacto, esa información pertenece al plan estelar. Yo también he hablado mucho de eso en el canal. Y bueno, por supuesto, el mismo mensaje de Jesús y algunos otros hombres antes de Jesús, como por ejemplo Isaías, Jeremías, el profeta Daniel. Las profecías de Daniel convergen con las profecías de Jesús de Mateo 24 y de Apocalipsis. Y si vamos a tiempos más recientes, por ejemplo, el contacto del ingeniero Enrique Castillo Rincón, Colombo costarricense, los hombres que lo contactaron a él, que se presentaron como emisarios de las Pléyades, pertenecen al mismo plan que viene desde Enoc y desde Tao. Porque a mí me preguntan mucho, ¿por qué te basas en algunas investigaciones en el contacto de Enrique Castillo? Por lo que estoy diciendo, el contacto de Enrique Castillo, la información que le entregaron, no Enrique, porque él fue contactado. Aquí los importantes son los que lo contactaron.
Y la información que le entregaron, si nosotros la comparamos con el mensaje de Jesús, de Hermes, del otro y del otro, encaja perfecto. Las profecías que le entregaron encajan perfecto con todo el plan profético. Entonces, a mí, a nivel personal, cuando yo analizo todo ese panorama de conocimientos, yo hay una lógica de principio a fin. Y ese, en mi caso personal, es el filtro que yo utilizo para identificar dónde está la manipulación en la información, porque además todo ese plan y ese mensaje tiene un único propósito, y es el despertar espiritual. Entonces, es obviamente mucho más extenso, pero para responder a lo que me preguntaba Simón. Sería interesante más adelante, en otra entrevista, otro vivo, hablar sobre esos filtros, ese plan estelar que me llama bastante la atención. Bastante. Claro que sí. Es un tema bastante extenso y como que merece la pena darle como que más horas de conversación. William, ¿esto tiene fin? Es decir, este objetivo del mal que hablamos en la pregunta anterior, de alguna manera podremos despertar a ello. ¿Cómo manejas tú de cómo, a pesar de ese atraso espiritual que podemos tener todo como humanidad, podemos salir de ahí? ¿Qué puedes decirnos al respecto según lo que has investigado? Ok. Voy a tratar de responder los puntos de la pregunta. ¿Alguna vez podríamos despertar y saber la verdad? Sí. ¿Por qué? Si tomamos en cuenta las palabras de Jesús, cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, significa de que está asintiendo de que en algún momento vamos a conocer esa verdad, ¿verdad? Solo tenemos que buscarla. ¿Dónde buscarla? Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la verdad solo se encuentra en la Biblia, por poner un ejemplo. Y se olvidaron de que la verdad ha sido esparcida en todo el planeta. La verdad se encuentra en diferentes documentos. Solo tenemos que empezar a tomar estos documentos, a tomar la información y juntarla y empezar a armar el rompecabezas. ¿Dejaremos de estar divididos y encontrar la verdadera fuente de la humanidad para lograr un pleno estado de conciencia? Claro que sí. De allí salimos, de la fuente original, y allí debemos regresar. Allí debemos regresar. Pero ¿y por qué nos demoramos tanto? Eso es un proceso que es personal, es en encarnaciones. Yo quiero leer este fragmento de mi mensaje central. Es cortico. Dice, podría despertarlos a cada uno de ustedes en este mismo momento a nuestra unidad, pero hay un diseño más grande, una visión más comprensiva que te coloca en los límites del tiempo y las dimensiones espaciales de separatividad. Este diseño requiere una progresión dentro de mi totalidad que te vuelva a presentar con nuestra unidad mediante la experiencia de separación. Tu despertar por momentos lentos y algunas veces doloroso está asegurado. Y en esto debes confiar por encima de todos los demás. ¿Qué significa esto? Vamos a despertar, está garantizado, solo que no nos pueden despertar de un solo. ¿Por qué? Porque no todos estamos preparados, no todos estamos en el mismo nivel. Hay unos más adelantados, habemos otros más atrasados. Imagínate que así como estamos ahora, rebeldes, inconscientes, que nos las pasamos peleando, seamos despertados, no aceptaremos la verdad. Nunca la vamos a poder aceptar. Si ahorita dejamos fragmentos a través de nuestras charlas, a través de nuestros programas, dejamos fragmentos de lo que nosotros creemos que podría ayudar, y hay gente que la rechaza, hay gente que nos ofende, entonces no estamos preparados. Para eso se necesita seguir experimentando en encarnaciones. Aunque muchos crean de que esto es una trampa, no es una trampa, es solo la preparación para un día poder llegar y reconocer quién es la fuente original. Porque así como estamos, si llegamos al despertar de un solo, no vamos a reconocerla. Jamás. ¿Entiendes? Simón. Diga. No, es que quería decirte que tengo ya que partir. Quería, bueno, despedirme para
para que, bueno, toda la audiencia, agradecerles por estar allí conectados y también a ustedes por acompañarnos acá y sobre todo a ti, Simón, por invitarme una vez más a tu canal. Y bueno, cuando quieras, Perfecto. conversamos y ahí estamos en contacto. Lo que pasa es que tenía un compromiso ahora, por eso te decía que cuánto más o menos. Claro, claro. Cuando quería interrumpir, adelante. Así que mi hermano, de corazón te agradezco por la invitación y bueno, fue un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Un abrazo a todos. Gracias, Salim. Un abrazo, un abrazo. Ok, William, estamos contigo y sí, efectivamente el tema de la reencarnación o las encarnaciones es algo bastante interesante que es bueno tocar porque en el sector de la espiritualidad de alguna manera u otra está dividido entre si es reencarnación, no es reencarnación, que la Biblia no lo dice, pero hay unos textos que sí. Entonces es un tema bastante profundo ya que conoces de esos temas y sería interesante, aprovechando lo que acabas de mencionar, para tocar ese y más temas, quizás en otra entrevista ya que estamos finalizando esto. Y bueno, David, la misma pregunta para ti a modo de conclusión, ¿qué objetivo, qué finalidad de forma de despertar o salida a todo este desastre que de alguna manera cada uno de nosotros, ustedes en este caso, han expuesto en esta hora y 10 minutos? Bueno, yo creo que el despertar ya está, ya existe, inclusive se acentuó más el despertar después de los hechos del 2020. Yo creo que el 2020 ayudó a que explote más el despertar, ¿verdad? Algo que siempre suelo decir, que esta plataforma tiene 2.500 millones de usuarios y hay un porcentaje de más del casi el 15% de esos 2.500 millones que son personas que son seguidores de buscadores como nosotros, ¿verdad? Y el trabajo que estamos haciendo, que todos nosotros estamos haciendo, es demasiado importante, porque por algo ya ese 15%, ponerle el 15, 16%, de 2.500 millones, estamos hablando de una cifra gigantesca, están buscando esta verdad. O están buscando verdades alternativas, para no decir, pues yo no me considero dueño de la verdad, pero sí exponemos verdades alternativas y estamos hacia un despertar diferente, ¿verdad? Un despertar de equidad, un despertar en el cual queremos realmente un punto de equilibrio en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente que si no existía un despertar, nosotros no íbamos a estar aquí haciendo esto y hablando de todo esto, ¿verdad? Porque si no existía un despertar no nos va a estar escuchando nadie, solamente nosotros. Pero creo que los números hablan solos. Claro que cada uno tiene su manera de ver, pero siempre están los puntos de coincidencia. Así como hoy nosotros coincidimos en muchos puntos, evidentemente eso ayuda mucho a que cada uno pueda exponer libremente y que cada uno pueda concluir en algo muy importante, que sí eran falsos dioses, por ejemplo, que sí se alimentan de las energías, que por ejemplo las personas, que esas millones de personas que buscan todos estos temas alternativos, este revisionismo, para mí es un revisionismo, pues está revisando lo que nos contaron, ¿verdad? Entonces, evidentemente quiere decir que el mensaje llega, así como el mensaje de muchos que fueron censurados en muchas épocas llegó. Por eso es que estos mecenas, esta gente adinerada de la época de Nathaniel Smith y muchos antes compraron esos manuscritos, ¿verdad? Por eso mucha gente adinerada le compró a Nikola Tesla sus patentes, sus inventos, ni siquiera eran patentes, eran esbozos nomás, pero le compraron por algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que da pie o lo que abre la posibilidad de que el gran despertar siga ocurriendo. Yo creo que ya estamos en un despertar, ya nos estamos abocando hacia una nueva era, ¿verdad? Hay muchas coincidencias en todo esto y por sobre todas las cosas,
otra prueba de todo esto, de si hay o no despertar, es, por ejemplo, la gran caída que tuvieron los medios de comunicaciones tradicionales. Y surgieron canales como este, como el Gran Proyecto Orión, canales como El Túnel, de nuestro querido amigo, Flecha Antigua y muchos otros, ¿verdad? Entonces ahí ya te estás dando cuenta de que hay una nueva era, una nueva búsqueda, un nuevo parámetro. Y todo eso hace de que seguro que van a ir surgiendo más cosas, ¿verdad? Pero la gran caída de la gran verdad es lo que nos tiene que llamar la atención. La gran caída de la única verdad que existía, porque uno solamente creía a rajatabla en las cosas que nos imponían, ¿verdad? Los grandes medios en su momento, hoy ya no es así. Entonces, esa para mí es una gran señal de que el gran cambio ya existe y nosotros somos parte de ese gran cambio y me deja orgulloso y honrado de estar compartiendo, de hoy haber compartido con todos ustedes, porque realmente o por lo menos estar entre divulgadores de ese gran cambio, es algo para mí muy honrado, realmente. Y les agradezco por eso. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Y yo también agradezco por aceptar la invitación de todos ustedes, también el de Salim, que se fue hace 10 minutos. Y bueno, mi intención en realidad es simplemente mostrar distintas posturas y ante una misma pregunta, cada uno tiene una información distinta. Y tiene, por ejemplo, me llama mucho la atención el tema de William, que también tiene agregado una experiencia. Y ante el peso de la experiencia, es bastante difícil rebatir y eso a mí me gusta mucho siempre escuchar. Yo soy un tramposo, es decir, yo hago preguntas y yo escucho bastante porque me gusta de alguna manera ver el panorama y la óptica de la otra persona para no encasillarme ante la mía y demostrar que en una hora o una hora y media, aunque hayan 2, 3, 4 personas que vengan de distintas fuentes, el objetivo es el mismo. El objetivo, la divulgación, la intención, y se puede mostrar realmente que un panel de conversación se puede llevar con respeto, con una línea coherente y con cambio de información, con sus disputas, no pasa nada, hay múltiples factores, pero seguimos adelante y está la intención ahí. Entonces, le agradezco bastante, William, David, a Salim también, si llega a escuchar esto. Y bueno, están invitados nuevamente. A William también tengo pendiente contigo para traerte aquí para que cuentes tu experiencia personal. Oficialmente ya estás invitado al canal. Solamente que se atravesó esta improvisación y bueno, te quería meter aquí para que puedas dar tu opinión, que te deja conocer aquí en mi audiencia, pero más adelante podemos cuadrar una entrevista para que puedas ya contar tu experiencia de cristianismo, Claro, que a mí me interesa bastante, que ya me invitaste a tu canal. Entonces, nada, sin más nada que agregar, espero que le hayan disfrutado los más de 200 personas que han visto este directo y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo programa de Proyecto Orión. Hasta que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.